Nuestra última clase hemos terminado de ver los conceptos, o bueno, las causas por las cuales procede la rescisión del contrato. De esta manera hemos concluido las formas por las cuales puede disolverse un contrato. Ahora simplemente corresponde recordar estos conceptos y diferenciar los mismos que pueden sernos útiles al momento de resolver alguna controversia que se pueda presentar en la sociedad y que pueda eh, generar en sí, bueno, que pueda generar una solución, ¿no? A cualquier problema que se nos presente en el ejercicio de nuestra carrera, al menos en lo que respecta al área de contratos. Vamos a ir distinguiendo lo que ya hemos avanzado. Esta es una clase de retroalimentación, ¿no? Esta es una parte de retroalimentación. Es así que nosotros tenemos que distinguir qué es una disolución, qué es una nulidad, qué es una revocación, para poder ingresar posteriormente al análisis de los contratos típicos, ¿no? Los contratos típicos van a tener sus propias causas y la propia regulación, cada uno de ellos para su disolución inclusive, ¿no? ¿Qué es la disolución? Dentro de la disolución, nosotros hablamos de disolución cuando nos referimos a dejar sin efecto un determinado contrato, ¿no? Es por eso que ingresa también dentro de la disolución esto que, esto que es denominado una disolución convencional, es decir, aquella que se encuentra prevista por el artículo 519 del Código Civil. Las partes, por su voluntad, pueden llegar a dejar sin efecto un contrato, ¿no? Nosotros habíamos visto esto al momento de revisar los efectos de los contratos. Hemos visto también que las partes pueden acordar que una de ellas deje sin efecto el contrato, por lo cual existiría también una disolución convencional en aquel caso. Entonces, la disolución es una forma de dejar sin efecto el contrato por consentimiento mutuo de las partes o por las causas establecidas por la ley en general, ¿no? Es un término más genérico y dentro de la disolución también nosotros tratamos esta disolución convencional. Reitero, dentro de esta se encuentra la disolución de las partes y también la disolución que se le pueda facultar a una sola de las partes. Nosotros hemos visto aquello y este es un medio por el cual las mismas partes van a ser quienes decidan en qué momento dejar sin efecto un contrato, ¿no? Ya que las mismas han generado el contrato en mérito al principio de pacta sunt servanda, en mérito a la autonomía de la voluntad, son las mismas también las que pueden llegar a dejarlo sin efecto. Pero nosotros hemos analizado otros tipos de otras formas de disolución de los contratos, dentro de los cuales encontramos a la nulidad y hemos visto encontramos también a la resolución y la rescisión del contrato. Hemos visto que existen ciertas causas del contrato que se generan en el momento mismo de su formación. Tal va a ser el caso de la nulidad y de la anulabilidad, que forman parte de la nulidad en general, y también de la rescisión del contrato. Y hemos visto que existen causas posteriores, es decir, sobrevinientes al nacimiento del contrato. Y estas formas sobrevinientes o posteriores al nacimiento del contrato se van a dar y que permiten la disolución se van a dar mediante las causales o las causas de resolución del contrato. La nulidad es una forma de invalidar el contrato por causas coetáneas a su nacimiento. Implica una sanción impuesta por el juez que tiene efectos retroactivos. Nosotros hemos podido ver que la nulidad surge como una sanción ante el incumplimiento de la ley. Y la anulabilidad sería una sanción buscando la protección de determinadas personas. Y esto lo hemos analizado revisando las causales de nulidad y anulabilidad establecidas en nuestro código. Por otro lado, nosotros hemos visto cómo existe una teoría tripartita de las nulidades y una teoría bipartita, ¿no?
la teoría bipartita, que distinguía nulidad, anulabilidad y actos inexistentes. Mientras que la teoría bipartita distingue entre actos nulos y anulables, debido a que los actos inexistentes y las causas de nulidad no tienen mayor diferencia, es que al final nosotros hemos optado y nuestro código tiene dentro de sí, tiene en su regulación una tesis bipartita, ¿no? Se plasma en el código una tesis bipartita que distingue entre nulidad y anulabilidad. Hemos visto que tienen estas dos formas, entonces. La nulidad, que tiene ciertas características importantes que hemos analizado, entre las cuales va a estar su imprescriptibilidad, es decir, que la nulidad, al ser de orden público, puede ser planteada en cualquier momento. Nosotros podemos llegar a invalidar actos o negocios jurídicos que se han celebrado entre personas que inclusive ya hubiesen fallecido, pero todo mientras exista un interés, ¿no? Que, es decir, esto vamos a ver en un momentito más. En segundo lugar, es de orden público, lo que hemos dicho. En tercer lugar, es inconfirmable. Nosotros hemos analizado el instituto jurídico de la confirmación. La confirmación es un acto por el cual se puede validar un acto un negocio jurídico que anteriormente tenía irregularidades, ¿no? Sin embargo, en los casos de nulidad no se puede confirmar el negocio jurídico que adolece de algún vicio que sea causal de nulidad, a diferencia de la anulabilidad, que sí es confirmable, ¿no? Por último, puede ser ejercitada por cualquier persona que tenga un interés. Cualquier persona que tenga un interés, al ser de orden público las nulidades, puede plantearlas ante la autoridad jurisdiccional. No es necesario que la misma sea parte o haya sido parte del contrato que pretende anular, cuya nulidad pretende, ¿no? La anulabilidad, por su lado, es una forma de invalidez de los contratos que tiene las características de prescribir dentro de los 5 años como una acción, es decir, ya no se la puede plantear como 5 años, dentro de 5 años como demandante, y ser imprescriptible como excepción, es decir, que si a una persona se le demanda el cumplimiento de una determinada obligación que sea anulable, se la puede plantear como un medio de defensa en cualquier momento. Por otro lado, solo puede ser ejercitada por las personas que son defendidas por la ley, es decir, el incapaz, la persona que ha errado, la persona violentada, la persona que ha sido víctima de dolo. Y bueno, hemos visto que es causal de anulabilidad concretamente el error sustancial que recae sobre las cualidades de la cosa o sobre su sustancia. También el error sustancial que recae sobre la identidad de la persona o sobre las cualidades de la persona con quien se contrata. Entonces, en estos casos, nosotros vamos a estar ante una circunstancia que permite la invalidación del contrato únicamente por las personas que ha defendido la ley, ¿no? Por otro lado, es confirmable, es decir, la persona. Es importante también referir que la anulabilidad no puede ser planteada por la persona que era capaz el momento de celebrar el contrato, ¿no? Contra un incapaz. Por otro lado, es confirmable, es decir, que puede, mediante un nuevo acto, con ciertos requisitos que nosotros ya hemos analizado, es decir, refiriéndonos al contrato que se ha celebrado antes, explicitando cuál era la causal de anulabilidad de la que adolecía el anterior acto, además estableciendo la voluntad expresa de las partes para convalidar ese defecto que existía anteriormente. Por otro lado, tiene que haber ya capacidad plena de las partes que confirman y no debe adolecer nuevamente este acto de los vicios que adolecía el acto que se pretende confirmar. Entonces, mediante el acto de la confirmación que nosotros hemos revisado y hemos visto cuáles son sus requisitos, se puede convalidar un acto que era anulable, ¿no? Sus efectos no alcanzan a terceros de buena fe,
¿no? En el caso de la nulidad sí puede afectar a terceros de buena fe. Sin embargo, en la anulabilidad, terceros de buena fe que hayan adquirido el bien a título oneroso no pueden verse afectados por los efectos retroactivos que hemos visto, ¿no? Nulidad y anulabilidad van a tener efectos retroactivos. ¿Qué significa? Que se retrotraen las prestaciones, es decir, se restituyen las prestaciones que ya se hubiesen celebrado, que se hubiesen cumplido, y por consiguiente también los bienes que se hubiesen entregado deben devolverse. Sin embargo, si un tercero de buena fe adquirido en el caso de la anulabilidad, no corresponderá la devolución del bien como tal, sino ya se verán otros modos de cumplir con la restitución, ¿no? O devolución, ya que no se afecta a terceros que adquieren de buena fe y a título oneroso. Muy diferente será el caso de una persona que ha recibido el bien por donación, por ejemplo. Hemos visto que además de estas causas que dejan sin efecto el contrato por hechos inherentes al momento mismo de su formación, existen también, así como existen estas formas de disolución, existen formas de disolución que se generan en mérito a un hecho posterior a la formación del contrato. Es así que nosotros hemos analizado la resolución de los contratos y hemos visto que la misma termina siendo un efecto de los contratos bilaterales también, ¿no? Exceptuando la prestación de excesiva onerosidad que puede aplicarse también, digo, la resolución por excesiva onerosidad que también puede aplicarse a contratos unilaterales, ¿no? Es un medio de invalidez por causas sobrevinientes a los contratos sinalagmáticos o bilaterales. En primer lugar, se puede plantear la resolución del contrato por el incumplimiento culpable de alguna de las partes. Recordemos que si ambas no han cumplido y una exige el cumplimiento, puede plantear también la excepción non ad impleti contractus, ¿no? Por otro lado, bueno, si una de las partes incumple su prestación, puede plantear la resolución del contrato. Hemos visto que hay diferentes formas de resolución del contrato. Hemos visto que existe, por ejemplo, una resolución no pactada para los casos en los cuales el plazo sea esencial. Hemos visto que existe también la resolución expresa. Hemos visto que en estos casos tendrá que existir una cláusula penal expresa, en el caso que las partes acuerden formas mediante las cuales la resolución pueda operar, es decir, las partes pueden decidir cuál de las prestaciones va a determinar la resolución del contrato ante su incumplimiento y también sustituir la labor del juez inclusive estableciendo una cláusula penal, estableciendo cuáles van a ser los daños y perjuicios. Hemos visto que existen la resolución del contrato por imposibilidad sobreviniente o también denominada teoría del riesgo y la resolución del contrato por excesiva onerosidad o también denominada la teoría de la imprevisibilidad. La, la resolución del contrato por imposibilidad sobreviniente se va a referir a la teoría del riesgo, ¿no? Nosotros hemos visto que usualmente se rige la máxima, es decir, la regla de res perit domino, ¿no? Res perit domino, es decir, que la cosa perece para su dueño. Y hemos visto ciertas reglas, hemos visto en qué casos no perece el bien para su dueño, tal va a ser el caso de la condición suspensiva. También hemos visto que va a estar dentro de esto la venta de cosas establecidas en su género. Y sin embargo, hemos visto que en un contrato de compra-venta, si no se ha entregado el bien, por ejemplo, o en un contrato que implique la transferencia de un determinado bien, mientras si es que ya se ha celebrado el contrato, es decir, si es que ya ha existido consentimiento de las partes,
y el bien perece posteriormente a la compraventa, es decir, a la celebración del contrato, que solo consensus, es decir, basta con el consentimiento de las partes, la cosa termina pereciendo para el comprador, ¿no? ¿Quién debe cumplir con su prestación? Hemos visto también la resolución del contrato por excesiva onerosidad que opera en contratos de tracto sucesivo. Uno de los requisitos es que las prestaciones se hayan cumplido hasta el momento en que se pide la resolución por excesiva onerosidad. Se basa en la cláusula creada por la doctrina, que es la cláusula rebus sic stantibus, que nos dice básicamente que el contrato se debe respetar mientras las condiciones del mismo perduren, ¿no? Y el momento en que se cambie esto, cambien estas circunstancias que han determinado el contrato, o cambien las circunstancias en las cuales se está ejecutando el contrato, tendrá que operar, ¿no? la resolución por excesiva onerosidad, que también puede suscitarse en contratos unilaterales. La resolución por incumplimiento es el fundamento de la acción redivitoria y la acción estimatoria que dentro del contrato de compra-venta implicará la resolución del contrato en caso que el bien tenga vicios ocultos, en el caso de la acción redivitoria, y en el caso de la acción estimatoria implicará que el comprador puede pedir la rebaja, ¿no? del precio en caso que el bien tenga ciertos vicios ocultos. Es decir, qué sé yo, si compro una casa que tiene ciertos desperfectos, se puede plantear una acción estimatoria en la cual se establezca un precio coherente con el valor del bien, ¿no? Esto ya lo vamos a tratar de revisarlo un poquito más, sin embargo, ya estamos adelantándoles que existen estas dos acciones en el contrato de compra-venta, ¿no? La acción redivitoria y la acción estimatoria. Hemos analizado también que el momento de suscitarse el contrato pueden darse dos vicios importantes, ¿no? Que pueden generar desequilibrio patrimonial. Tal va a ser el caso del estado de peligro en el cual una persona celebra el contrato con la finalidad de salvar un bien propio o de salvar un bien de una tercera persona, ¿no? Y ante esta necesidad presente, actual, es que celebra el contrato, teniendo conocimiento la otra parte que lo está haciendo en esas circunstancias y aprovechando este motivo para solicitar prestaciones para acordar un contrato con prestaciones que sean desequilibradas y que sean excesivamente onerosas, ¿no? excesivamente o que puedan llegar a ser perjudiciales inclusive para una de las partes. Lo que busca la rescisión de los contratos es el restablecimiento entonces del equilibrio patrimonial, ¿no? Es una forma de invalidar los contratos por causas coetáneas a su formación. La parte demandada en la rescisión puede pedir que se equilibren las prestaciones y de esta manera cerrar el conflicto, ¿no? Y hemos visto también que, el juez en la decisión de la rescisión lo que va a hacer es establecer un precio coherente, ¿no? Es decir, un valor, no un precio, porque no es solo compra-venta lo que se suscita, sino una prestación que implique o que termine siendo, digámoslo así, justa, ¿no? Si vale el término, aunque es muy, muy ambiguo, una prestación que termine siendo equilibrada con la contraprestación, ¿no? Hemos visto también el caso de la lesión, que implica un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. Un aspecto subjetivo que va a traducirse en el desconocimiento de la persona, en la ignorancia, en la ligereza inclusive, y un aspecto objetivo, es decir, que en la lesión tiene que haber un daño en el 50% más 1 del valor de la prestación, ¿no? Es decir, que tiene que excederse
el valor en más de la mitad el momento que una de las partes solicita la contraprestación, ¿no? De esta manera, entonces, podemos evidenciar que estamos ante institutos diferentes y que pueden brindarnos soluciones ante diferentes circunstancias que se vayan presentando y causas que tengan que asesorar en alguna situación. Otra de las figuras que no se asemeja ni a la nulidad, ni a la anulabilidad, ni a la rescisión, ni a la resolución de los contratos es la revocación. La revocación es una forma de dejar sin efecto los contratos que nacen plenamente a la vida del derecho, en los que la confianza es la esencia. Es así que nosotros tenemos contratos como el mandato, seguramente la persona a la que le tocó explicar esto lo habrá realizado de manera clara, ¿no? El mandato surge como una forma de confianza plena. Y de igual manera la donación se realiza en mérito a esto. Entonces, la revocación es un instituto que se permite en los casos en los que uno ha celebrado por confianza con la otra parte. Y se encuentra de manera expresa en el caso de las donaciones, en el artículo 679, y en el mandato, ¿no? En los artículos 828 y 829. Entonces, más allá de las nulidades, más allá de la resolución y de la rescisión, un contrato puede quedar sin efecto unilateralmente mediante la figura de la revocación. Ustedes han debido escuchar varias veces de la figura de la revocación de poder, ¿no? Muchas veces las personas lo que hacen es revocar poderes, y es porque al final han perdido esa confianza respecto de su mandatario, ¿no? O también denominado apoderado. No tiene efectos retroactivos como los institutos que nosotros hemos visto hace un momento, en el cual se restituyen las prestaciones en cierta medida, ¿no? En la rescisión, buscando el equilibrio patrimonial, en la resolución del contrato, restituyéndose las cosas, exceptuando los casos de tracto sucesivo, ¿no? Si es que hay ciertos contratos en la resolución en los cuales se va cumpliendo las prestaciones en el tiempo, eh, no se puede retrotraer porque ya se han cumplido, ¿no? Por ejemplo, si se resuelve un contrato de arrendamiento que se va cumpliendo en el tiempo, no se puede pedir la restitución de los cánones de alquiler o cánones de arrendamiento. ¿Por qué? Porque ya se han cumplido ya se ha cumplido con la contraprestación, ¿no? Entonces, hay ciertos casos. La revocación no surte efectos retroactivos, ¿no? Todo lo obrado hasta el momento en que se revoca el mandato, o todo lo obrado hasta el momento que se ha realizado la revocación de la donación, tiene validez plena. Por último, entonces, lo que habíamos manifestado, ¿no? Concluir estableciendo que el conocimiento de estos institutos jurídicos y de sus diferencias nos va a permitir adecuarnos a las circunstancias y brindar la mejor solución posible a un contrato, ¿no? Ante los problemas, perdón, que suscite un contrato. De esta manera hemos realizado una pequeña retroalimentación sobre temas que ya hemos avanzado. Hemos insertado acá un tema que es el de la revocación, y espero que haya quedado todo claro.